Ser moderno, según Marshall Berman, es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, transformaciones de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que sabemos, todo lo que somos. Se podría decir que la modernidad une a toda la humanidad, porque atraviesa todas las fronteras de geografía, de etnia, de religión, entre otras. Pero es una unidad paradójica, nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. La modernidad configuró un nuevo paradigma, el diseño. Fue además un proceso de profundos cambios culturales, económicos y sociales. La vida moderna ha sido alimentada por los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestra imagen del universo y nuestro lugar en él, por la industrialización de la producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye antiguos, acelera el ritmo general de vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases, por las alteraciones demográficas que han separado a personas de sus hábitats ancestrales, por el crecimiento urbano, por los sistemas de comunicación en masa y por un mercado capitalista mundial que siempre está en expansión y drásticamente fluctuante. Nosotros vamos a empezar hablando de la revolución industrial. La primera máquina que se patentó en el mundo fue inventada por James Watt, en Inglaterra. Era una máquina a vapor. Su función era transformar energía en trabajo. Estéticamente hablando, tenía dos partes. Por un lado, las partes estáticas, que toman referencias arquitectónicas del pasado. Por el otro lado, las partes móviles, que toman la forma según su función en el sistema. Esta máquina rompe con la protección de saberes de los gremios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el saber ya no pertenece solamente de generación en generación. Los artesanos dejan de ser los únicos con el poder de transformar la materia prima en producto. Antiguamente, en la Edad Media, todo se basaba en la religión. Era una manera de vida. El hombre moderno rompe con esta ideología y comienza una era racional, en la que, como Descartes dice, pienso y luego existo. Conceptualmente, la máquina es un sistema conformado por piezas que funcionan en conjunto. Es el resultado de los avances científico-técnicos. A partir de su surgimiento, aparecen fábricas como resultado de la necesidad de ubicar a las máquinas y también nuevos actores sociales. Los dueños, por un lado, que son burgueses capitalistas que compiten con la aristocracia, y también los obreros, que eran personas que antiguamente trabajaban en el campo, pero que ahora pasan a trabajar en las fábricas y comienzan a tener salario. Se crea un sistema de línea de producción, en la que cada operario tiene una función particular. Bajan los costos y las cosas se hacen más accesibles para todos. Pero a su vez, los salarios son muy malos, al igual que las condiciones de vida. Entonces queda preguntarnos, ¿es sustentable de esa manera? Mientras que los arquitectos siguen trabajando dentro de sus estudios, son los ingenieros quienes comienzan a tener un rol más importante y a llamar más la atención de la gente, saliendo afuera, logrando novedades tecnológicas y nuevos materiales. Igualmente, existen algunas excepciones. William Morris fue un arquitecto inglés del siglo XIX. Fue el creador del Art and Craft. En 1857 debió amueblar su primer estudio y se dio cuenta que un hombre debe comenzar por vivir en un ambiente apropiado, por lo que, si no podemos comprar un mobiliario sólido y decoroso, fabriquémoslo nosotros. Logró sistemizar el trabajo artesanal y además construyó la primer casa siguiendo la forma según la función de cada espacio, y la llamó la Casa Roja. Morris buscó el arte para todos y asegura que los artistas sin contacto con la vida diaria se envuelven en sueños de Grecia e Italia, o sea que no innovan. Morris se convierte en el padre del movimiento moderno. En Morris podemos encontrar un antagonismo decisivo de la vida y su doctrina. Quiere restaurar el oficio manual, por eso su producción tenía un costo muy elevado, y a la vez quiere que el arte sea para todos. El hierro y el vidrio se convierten en los elementos principales de la construcción. Y aparece la idea de que la belleza del material es el mismo material. En 1851 se organizó la Gran Exposición de París, en la cual se presentaron artes aplicadas a productos nuevos industriales, máquinas para trabajar la tierra, entre otras cosas. Pero la más importante fue la exhibición de la pistola Bolt,
que se diferenció de las demás por ser la primera funcional. Esta exhibición se realizó en el Crystal Palace, obra construida por Joseph Paxton, quien siendo jardinero logró construirla en tan solo 6 meses. Consistía en una gran construcción de hierro y vidrio compuesta a través de módulos que se repetían. Esta obra fue muy criticada por Ruskin, quien dice que la ornamentación es la parte principal de la arquitectura, que es la parte que imprime en un edificio, y cree que la máquina solo debe ser necesaria como servidora auxiliar del hombre para un efectivo ahorro de trabajos pesados y agotadores. Otro gran ejemplo de arte moderno es la Torre Eiffel, construida por el ingeniero Eiffel en 1889, siguiendo la forma por su función. Su curvatura es por los cálculos del viento. Fue presentada en la Gran Exposición Universal de París, como símbolo de su progreso. Sin embargo, 3 años atrás, este mismo ingeniero construyó la Estatua de la Libertad como regalo por la Declaración de Estados Unidos. Esta obra utilizó nuevos materiales, pero fue considerada arte clásico ya que utilizaba morfologías sin sentido, solo porque él quería. La modernidad trajo una idea al mundo en donde el gusto tiene que tener una explicación racional. En el caso del arte, en consecuencia de la creación de la fotografía, los artistas se ven obligados a salir de su zona de confort. Crean nuevos pigmentos industriales y le dan color, luz y volumen a sus obras. Se terminan los retratos para darle lugar a la abstracción, y así es como surge el impresionismo. Como ejemplo de esto podríamos ver los trabajos de Van Gogh. El Art Nouveau es considerado a finales del siglo XIX. Toma referencias naturalistas, nuevos materiales y por sobre todo surgen las líneas cóncavas y convexas que dan la estética a las cosas y cambian la proporción de lleno y vacío. La belleza es entender cómo hacen las fuerzas para mantener la estructura. Podemos ver, por ejemplo, los trabajos realizados por Gaudí, en donde las estructuras son el ornamento de sus obras, y en donde la belleza pasa por la honestidad de la estructura. Muchas veces la arquitectura es considerada como arte habitable. Uno cae en la cuenta de la importancia de su desarrollo a lo largo de la historia como testigo de la época en la que fue creado, como herencia y cimiento sobre el que se desarrollan nuevos modelos, y como fenómeno en su doble papel de causa y consecuencia tanto social como histórica. Un arte, como todas las artes, estrechamente ligado a las expectativas estéticas de cada momento, pero con el añadido de tener que responder a las necesidades prácticas del ser humano. En 1870 se incendia Chicago. En ese momento era todo de madera. Al ser reconstruido, fue hecho todo con hierro recubierto, para que si en otro momento volviera a pasar, el fuego tardara en llegar al hierro. Es aquí cuando surgen los edificios. Estados Unidos se convierte en el territorio más fértil para emprender e innovar. Es allí donde florecen los inventores. Toda forma, obviamente, siguiendo su función. Por ejemplo, podemos ver los inventos de Thomas Edison. Gracias a la acumulación del capital, se genera una sociedad de consumo. En relación al arte, podemos decir que surge el cubismo. Ellos buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban las superficies y las líneas. Esta perspectiva múltiple permitió, por ejemplo, reflejar un rostro, tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. Consiste entonces en descomponer una figura en planos en búsqueda de la abstracción. Y toma gran importancia el concepto de menos es más. En 1845 se fundó Glasgow, The School of Art en Escocia, la primera escuela de diseño estatal que promovía el buen diseño para las industrias manufactureras. En 1909, Mackintosh, que era un arquitecto, diseñador, artista y alumno de esa institución, gana una competencia y construye un edificio para mudar la escuela. Era totalmente funcional, huía de la ornamentación y las volumetrías no racionales. La estructura ortogonal de hierro daba una mayor resistencia y permitía una buena organización de las plantas. Las paredes eran lisas en piedra con grandes superficies de vidrio. A la vez, Mackintosh diseña muy detalladamente la mansión Hill House. Casi todas las habitaciones interiores y muebles fueron hechos por él. La clave es pensar en sistemas, en muchas partes que conforman un todo.
Otra persona que concuerda con este concepto fue Joseph Hoffmann, arquitecto y diseñador industrial austríaco. Hoffmann abarcaba un todo y tenía una gran claridad funcional y pureza abstracta en sus trabajos. Fue discípulo de Otto Wagner, quien junto a Adolf Loos fueron los primeros arquitectos que admiraron la máquina y comprendieron sus características esenciales y sus consecuencias sobre la relación de la arquitectura y el diseño con la ornamentación. Adolf Loos, mencionado anteriormente, cree que la belleza pura en una obra de arte individual es el grado en que alcanza utilidad y la armonía de todas las partes en relación con otras, ya que cada época tiene su estilo. ¿Carecerá la nuestra de uno que le sea propio? La respuesta es no. Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento. El enorme daño y las devastaciones que ocasiona el redespertar del ornamento en la evolución estética podrían olvidarse con facilidad, ya que nadie puede detener la evolución de la humanidad. Solo es posible retrasarla, pero es un delito respecto a la economía del pueblo el que a través de ello se pierda el trabajo, el dinero y el material humano. El ornamento entonces es un delito. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y músico alemán. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basadas en el análisis de las actitudes morales, sean positivas y negativas, hacia la vida. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación Dios ha muerto. Hablando del secularismo, podemos nombrar a Schiller, que fue el primero en elaborar una filosofía del arte que convertía al artista en el sumo sacerdote de una sociedad secularizada. Y su evangelio puede ser la humanidad o la belleza. Nietzsche fue el primero en pensar en una sociedad de industriales, artistas y políticos para trabajar juntos. Pero fue Hermann Muthesius quien en 1907 fundó la Deutsche Werkbund con el fin de cambiar la educación, de crear una nueva lógica educativa, en la que los productos tengan valor agregado y así poder llegar a ser una potencia industrial. Muthesius decía que si se desea buscar un estilo nuevo, el estilo de nuestra época, habría que indagar en las nuevas clases de creaciones, en los puentes gigantescos, los barcos, vagones de tren, bicicletas. De hecho, en estos campos vemos personificados realmente los pensamientos contemporáneos y los nuevos principios formativos que nos tienen que hacer pensar. En ellos observamos una utilidad estricta, científica, una abstención de todas las formas decorativas externas, una configuración afectada justamente por el fin al cual la obra debe servir. Peter Behrens fue el primer diseñador moderno alemán. En 1907 no solo se sumó a la Deutsche Werkbund, sino que también fue nombrado Project Manager de la AEG, la Compañía General de Electricidad en Berlín, en donde Peter hizo los proyectos de las fábricas y las viviendas de los trabajadores, los muebles, productos industriales e incluso la papelería, carteles y anuncios. Contribuyó así a consolidar una nueva idea, la de la identidad corporativa, para cuyo desarrollo era necesario un nuevo tipo de empleador, el industrial visionario involucrado en todos los aspectos producidos por su industria, y también de proyectista, el consultor del diseño. En los siguientes 4 años trabajaron en su despacho Walter Gropius y Adolf Meyer, entre otros. Antes de la Primera Guerra Mundial, Gropius ya formaba parte del Deutsche Werkbund, que pretendía unir el arte con el diseño industrial. Al finalizar la guerra, Gropius, en su papel de director de las escuelas de artes y oficios y de la Escuela Superior de Bellas Artes, decide fusionarlas en una sola escuela que combinara los objetivos académicos de cada una y a la cual se le agregaría una sección de arquitectura. Y es así como nace la Bauhaus. Piet Mondrian fue un pintor holandés que consiguió llevar a la pintura abstracta hasta el último extremo. Sus obras más conocidas son sus pinturas no figurativas, a las que le dio el nombre de composiciones. Consisten en una suma de formas cuadradas y rectangulares de colores amarillo, azul, blanco, gris, negro o rojo, separadas por líneas gruesas negras. Mondrian logra llevar esa abstracción a la espacialidad, y es así como surge la silla azul y roja, el café de Uni en Holanda, y también la casa en 1918, la cual fue un punto de inflexión, del cual ya no había retorno. Eso significó el inicio de la modernidad, en donde todos somos capaces de hacer lo que queremos.
La Bauhaus fue la escuela revolucionaria de arquitectura y diseño. Fue creada en 1919 en Alemania, Weimar, considerado el centro cultural del país, en un momento de inquietud político y caos económico. Fue el punto focal de muchas de las ideas de vanguardia de los años 20. Fue la institución de diseño más grande del siglo XX. Transformó los interiores en simpleza y belleza. Gropius dice que con la Bauhaus se desarrolló una ciencia visual. Gropius fue oficial en la guerra. Hizo que deseara un mundo en que la máquina fuese domesticada en beneficio del hombre. Los métodos de enseñanza de la Bauhaus fueron muy revolucionarios. Estaban basados en los talleres. El estudiar te adquiere habilidades no diseñando en papel, sino haciendo cosas. Pretendían forzar lazos estrechos entre la máquina y el artista individual. Por eso los talleres formaban a las personas de dos maneras, por un lado como artistas y también como artesanos. Gropius dice que los pintores de los tiempos modernos habían desarrollado un pensamiento constructivo, una cierta filosofía al respecto del espacio, los colores y la forma. En la Bauhaus fue la primera vez en la enseñanza del arte y diseño que se hizo énfasis en la enseñanza del alumno como individuo, en las emociones, sentidos y en el intelecto del alumno. Además, fue la primera vez que el diseño fue enseñado de forma coherente, en un contexto artístico. Al principio, Gropius quería la igualdad entre todos, pero al anotarse tantas mujeres, comenzó a ponerlas en talleres estereotipándolas, de tejido y demás. Brandt es una excepción. Ella producía objetos para la cocina, característicos, refinados y funcionales. Bauhaus comenzó a moverse de los productos de carácter individual hacia los productos como prototipos, con vistas a la producción industrial y el consumo de masas. Los diseños de Brandt tenían simpleza y elegancia, eran modernos. Los objetos de uso cotidiano eran diseñados de acuerdo a su función y a los requerimientos para la producción en masa. El curso básico de la Bauhaus ponía énfasis en colores y la geometría relacionadas con leyes científicas. El taller de teatro era muy importante en la escuela porque unía muchas artes y puso en práctica las teorías comunales de forma más clara. Los estudiantes podían experimentar con la arquitectura, trajes y máscaras. Joseph Albers fue estudiante en 1919 y el primer profesor que sale de la Bauhaus. Fue el encargado del nuevo curso básico. Enseñaba que si hacían algo con un material, debían explotarlo y no disfrazar las fuerzas inherentes a este. Su objetivo era hacerlos pensar en términos del material. En 1923, la Bauhaus hace la primera presentación pública con un carácter doble. Mostró eficazmente los resultados en Weimar y atrajo mucho la atención nacional e internacional. A su vez, reveló la transición de la Bauhaus inicial, bastante expresionista, a la Bauhaus posterior, constructivista. Lo más importante de la exposición fue la casa Am Orn. Era una casa experimental, con el fin de ser tan económica que cualquier alemán pudiera comprarla. Era prefabricada, pero tenía todas las comunidades modernas incluidas. Igualmente, en 1923, con la superinflación, nadie pudo comprarla, y esa fue la única que se hizo. En ese momento cierra la Bauhaus porque al ser mayormente comunista, los nazis logran sacarles el apoyo, ya que ganan fuerza en Weimar. Pero en 1925 reabre la Bauhaus en Dessau, una ciudad industrial del norte. Se construyó un nuevo edificio de vidrio, cemento y metal. Era súper funcional. Fue uno de los primeros edificios en Europa en expresar el deseo de despojamiento y simplicidad, que afectaba la arquitectura en casi todo el mundo, y eran las características más visibles del estilo internacional. Sus principales profesores eran Kandinsky, Klee y Gropius. El edificio parecía más un laboratorio que una escuela de artes, y sus profesores más químicos y matemáticos que artistas. Los talleres diseñaron y produjeron todo el mobiliario y los accesorios, elegantes, simples, racionales y hechos por máquinas en nuevos materiales. En los talleres, lo artesanal fue totalmente sustituido por el diseño industrial. La vida moderna exigía métodos y materiales modernos. En los muebles, el metal reemplazó a la madera, los tornillos, el pegamento y las colas de Milano fueron sustituidas por la soldadura. Las sillas de interiores no seguían principios estéticos, sino que de ingeniería. Estaban inspiradas en automóviles, aviones y bicicletas de carrera. El rostro del siglo XX fue diseñado, fabricado y puesto en escena por la Bauhaus de Dessau. Los estudiantes eran vistos como los vándalos de Dessau, por ser comunistas, usar pelo largo, radicales, etc. El cambio más grande de la Bauhaus de Dessau fue la creación de un departamento de arquitectura.
los estudiantes colaboraron en la planificación y diseño de un barrio de trabajadores en los suburbios. El barrio, destinado a solucionar la gran crisis de la habitación, consistía en viviendas de techo plano prefabricadas, construidas con rapidez y baratas, confortables y fáciles de usar. Esto fue financiado por la municipalidad. El jefe del departamento fue James Meyer, un comunista que consideraba que la construcción no era un arte, sino una ciencia, y se convirtió en el segundo director de la Bauhaus cuando Gropius renuncia por culpa de los nazis. Meyer era muy de izquierda. Gropius no sabía eso, por lo que 2 años después fue retirado y sustituido por Van der Rohe, un señor amigable y discreto, que creía en el arte y quería restaurarla como base de la Bauhaus sin perder la disciplina. Pero la Bauhaus era ideológica y fácilmente se encaminó a la protesta política. Con Mies, que se convirtió en director en 1930, el estudio de la arquitectura dominó la Bauhaus y se prohibió cualquier actividad política. Los nazis los odiaban por hacer cosas diferentes, pero los productos de la Bauhaus no dejaron de venderse en ese periodo. El problema no eran los productos, eran los profesores y los alumnos. Tropas de asalto se metieron en la Bauhaus, rompiendo vidrios, herramientas, archivos y tirando el mobiliario por las ventanas. Y la Bauhaus cerró nuevamente. La última ubicación de la Bauhaus fue en Berlín y se ubicaron en una fábrica. El idealismo desapareció y la dirección decidió finalmente cerrarla nuevamente. El 11 de abril de 1933, la policía llegó con camiones, cerró el edificio y se llevó a algunos estudiantes. La Bauhaus cerró, pero sus alumnos y profesores se expandieron por el mundo llevando sus ideas y convicciones con ellos. Fue en Estados Unidos que establecieron raíces más profundas, particularmente en Chicago.